Eh, Vamos a hacer solamente un resumen de la clase anterior que habíamos hablado, que fue la destrucción del Bet HaMikdash, y luego cómo Titus se llevó todos los kelim, todos los objetos del Bet HaMikdash, no solamente la menorá, el candelabro, sino muchos objetos que se llevó. Y no solamente eso, sino que también se llevó prisioneros a 97.000, hasta 100.000 judíos prisioneros que los llevó a Roma, que esos fueron los que habían mano de obra de los prisioneros, que fueron que construyeron todo el famoso Coliseo romano y varias cosas de los romanos, que había construcciones allí. Pero luego Akadosh Baruj Hu castigó a Titus, como antes de eso, Nerón también, que había querido destruir Bet HaMikdash, pero luego se regresó, ya no destruyó el Bet HaMikdash, cuando se dio cuenta que Hashem, Akadosh Baruj Hu, quería mandarlo a destruir el Bet HaMikdash, pero luego vengarse, entonces dijo, mejor me regreso. Ahí vimos que Itgayer y salió Rabbi Meir Balanés, que vamos a hablar un poco hoy de Rabbi Meir Balanés, su nieto directo de Nerón, así trae la Gemara, el Mearsha, que era Rabbi Meir Balanés, el famoso Rabbi Meir Balanés. Luego vino Vespasiano, se fue como emperador, llegó Tito, que destruyó el Bet HaMikdash, se regresa como dijimos, pero enseguida se enferma, no sé si creo que lo habíamos costado, de un mosquito que le entró, que Dios le dijo, yo no voy a pelear contigo, sino voy a mandar a la criatura más pequeña. Así muere Titus, asume su hermano Diocleciano, que también era un antisemita, pero después ya empieza una época todavía. Bueno, hubo unos emperadores buenos, pero luego empieza una época con Trajano, que era un emperador de origen español, que fue muy también malo con el pueblo de Israel. Luego sigue Adriano, y ahí estábamos con este César Adriano, que fue el que primero quiso construir Bet HaMikdash, después mandó a cancelarlo, y en lugar del Bet HaMikdash pone exactamente, de la misma manera pone un templo a Júpiter, ¿sí? O sea, prácticamente era en el mismo lugar, y deja, creo que lo vimos esto, ¿no? Sí, ok. Y prohíbe la entrada, quita el nombre de Jerusalén, le pone Aelia Capitalina y le prohíbe la entrada a los judíos a Jerusalén. Ningún judí podía entrar a Jerusalén. Es más, en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más santo, donde estaba el lugar más Kadosh, pone una estatua de Júpiter, el dios Júpiter, en ese lugar. Pero es increíble porque pone exactamente las mismas dimensiones y casi ubicado de la misma manera un templo a Júpiter, que aquí lo podemos ver. Ok, luego sigue una revuelta de Shimon Bar Kokhba, que luego al final se van, habíamos hablado también del tema de Masada, y se van y se refugian en una ciudad fortificada. Estuvieron 3 años en la ciudad de Betar, una ciudad fortificada, que al final logran tirar la ciudad, tirar la muralla, entran, matan a todos los Yehudim. Hay una discrepancia muy grande entre Dion Casio, que es uno de los escritores, los historiadores de Roma, que ahí dice que fue una cantidad estratosférica, casi 600.000 judíos, y la Gemara dice que casi 100.000, pero no viene al caso, fue una cantidad estratosférica también de lo que fue una matanza de los Yehudim que fue ahí en Betar. Por eso también fue una de las cosas que hacemos en Tisha B'Av. Tisha B'Av se destruyó el Bet HaMikdash primero, se destruyó el segundo Bet HaMikdash, pero varias cosas también sucedieron en Tisha B'Av, y una de las cosas fue la destrucción de la ciudad de Betar, ¿sí? Que fue una ciudad fortificada, cae la ciudad de Betar. Ahí no dejaron enterrar a los muertos. Habíamos dicho que al final, cuando sube el nuevo emperador, Antoninos Píos deja enterrar a los Metim, y ahí fue un nes, que ninguno de los cuerpos se echaron a perder, cuenta el Talmud, y por eso se agregó en el Berkat Hamazon la última verajá Atov Beametiv, ¿sí? Que era Atov porque los dejaron enterrar, Beametiv, un agradecimiento porque ningún cuerpo se echó a perder. Entierran a todos. Pero ahí luego también viene la época, y es justo a donde nos quedamos, con la época de Adrianos, que no fue una época, como vamos a escuchar, muy buena, sino al contrario, todo lo contrario. Esa es la época famosa que los leemos en las Kinot, ¿sí? Los que leemos en todo lo que se lee en Tisha B'Av, Asara Arugé Malkut, cuando matan a los 10 grandes Talmidei Jajamim, era
que estaba incluido Rabbi Akiva. Esa fue una época tremenda, que fue la época, se conocía en la Gemara, la conocen como Sha'at Hashmat. Es una época de tragedia, o sea, había muchas cosas que se cancelaron. Adriano canceló, estaba prohibido hacer Brit Milá, estaba prohibido cumplir Shabbat y Taharat HaMishpachá, o sea, entonces no había manera, tampoco las mujeres podían purificarse, por lo tanto, él quería destruir todo, la santidad del pueblo judío era acabarla. Y ahí nos habíamos quedado, luego vimos un video que les enseñé de la construcción del Coliseo, cómo fue toda hecha con mano de obra judía y con capital judío que habían traído todo de Jerusalén. Esta es, como dijimos, esta es una época de Azará Arugé Malkut, que fue una época muy trágica. ¿Quiénes son los que fallecieron en esta época? Para tener una idea, no todos juntos, pero los fueron matando porque no se podía estudiar Torah. Uno era Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradión, que era el suegro de Rabbi Meir Balanés. Vamos a ver una historia que pasó también ahí con Rabbi Meir Balanés, o sea, el papá de Bruria era este Jajam Rabbi Hanina ben Teradión. Su hija, la hermana de Beruria, o sea, la cuñada de Rabbi Meir Balanés, vamos a hablar un poco ahora de eso, que fue también castigada y se la llevó y se la puso en un burdel, ¿sí? En un lugar bajo vamos a decir, de mujeres prostitutas, y ahí se la metió a la hermana de Beruria, ¿sí? La cuñada de Rabbi Meir Balanés, hasta que fue Rabbi Meir Balanés a rescatarla, eso que vamos a hablar un poquito también hoy. Otro era Rabbi Yehuda ben Babá, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Rabbi Hospita Meturgeman. Estos son los jajamín que habían, los 10 jajamín muy grandes que habían asesinado, Rabbi Lazar ben Shamua, Rabbi Hanina ben Ajinay, Rabbi Shvab Asofer, Rabbi Yehuda ben Damá. Pero me quiero basar en uno de estos jajamín. Vamos a hablar una historia de uno de estos jajamín. La verdad es un poco trágica, pero hay que contarla, hay que saberla, y así lo trae la Gemara. Sigue siendo Adriano, el César, que fue tremendo, así, de lo peor. Como habíamos dicho la vez pasada, si Trajano, que fue un emperador que había destruido ese Betagneset tan grande que existía en Alejandría, que tenían que levantar la bandera para contestar amén, y él destruyó con los judíos adentro. Su sobrino Adriano fue mucho peor. Había uno de los Rabbanim, uno de los Ajamín, cuenta esto lo cuenta la Gemara, el Talmud, se llamaba Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha era un rab que a su vez tenía una belleza impresionante, su cara reflejaba una cosa, algo impresionante. En el momento de su muerte, la hija del gobernador le pide a su papá que no lo mate, que lo deje vivo, porque era algo muy bonito, una belleza impresionante, y que lo deje vivo, no quería matar a esa persona. El gobernador le dijo que no había manera, ¿sí? Y que la orden ya estaba dada y había que matarlo. Entonces, como le negó su padre, el padre a su hija, entonces ella le dijo, bueno, entonces por lo menos quiero conservar su cara, entonces despelléjalo. ¿Y cómo vamos a conservar su cara? Y aceptó, y así fue como matan a Rabbi Ishmael ben Elisha. Lo despellejan y lo guardan, lo ponen lo embalsaman, la cara, y ahí la dejan la cara de Rabbi Ishmael ben Elisha. Cuenta la Gemara que el rostro se preservó para ser utilizado en las legiones. Cuando más adelante la legión romana van a atacar, lo llevaban como un amuleto, ¿sí? Como un amuleto de la suerte, y llevaban el rostro de Rabbi Ishmael ben Elisha, así para tener suerte. Así trae, esto lo cuenta la Gemara Julim, en la página Kuf Hav Gimal, página 123, ahí cuenta. No solamente eso, sino que también su rostro fue utilizado, se utilizaba cada 70 años, se hacía una procesión en Roma para demostrar cómo el ascenso de Edom, el ascenso de Esab, ¿sí? Sobre Jacob, se hacía una procesión cada 70 años y se sacaba en esa fiesta el rostro de Rabbi Ishmael ben Elisha para demostrar eso. Era algo terrible todo lo que hicieron con Am Israel. Otra de las cosas que quería contar también era Rabbi Meir Balanés, que dijimos, Rabbi Meir Balanés, que a su cuñada lo habían también, a su suegro lo habían asesinado, y a su cuñada la mandan, como dijimos, a un burdel. ¿Por qué se llama Rabbi Meir Balanés? O sea, nosotros sabemos, nosotros siempre prendemos Nerot, y Rabbi Meir Balanés, y cuando a alguien se le pierde algo, da una sedacá para Rabbi Meir Balanés.
Rabbi Meir, ¿por qué Balanés? El dueño del milagro. ¿Por qué no decimos Rabbi Akiva Balanés o otros Jajamín Balanés? Justamente solamente Rabbi Meir, que incluso habíamos dicho que no era de una ascendencia judía, sino su abuela y su abuelo eran Nerón y Popea. Bueno. ¿A él también lo mató junto con los No, él no lo mataron, vamos a ver ahora que él se escapó. Él era mucho más joven, él era alumno de Rabbi Akiva. Bueno, resulta que él estaba casado, como dijimos, escuchamos muchas historias de Beruria, la esposa de Rabbi Meir Balanés, que era una sadeket, incluso cuando era una mujer muy estudiosa, cuando había dudas en el Bet Midrash, en la Yeshiva, ella llegaba y a veces tiraba papelitos con la respuesta. O sea, a veces escuchaba, era una mujer que a veces le venían a preguntar a la Jot, de tan jajamá, porque era hija también de Rabbi Hanina ben Teradión, que era un talmid jajam muy grande. ¿Es una de las que usaban tefilín? No, ella no, hay otras, ella no. Bueno, no lo cuenta la hermana, quizás sí. Bueno, ella, entonces, el entonces emperador había ordenado la muerte de su suegro, de Rabbi Hanina ben Teradión, y a su vez, por enseñar Torah en público, y a su vez decretaron que la hermana, o sea, la hija de este jajam, que era la hermana de Beruria, la cuñada de Rabbi Meir Balanés, tenga una vida de sufrimiento, ¿sí?, enclaustrada en un burdel. O sea, en un burdel. Antes se usaba mucho, los romanos eran los que iniciaron con toda esta actividad tan antigua. Ok, Beruria entonces le pide a su esposo, a Rabbi Meir Balanés, que por favor interceda y haga algo para salvar a su cuñada que estaba metida a su hermana, que es la cuñada de Rabbi Meir, que estaba metida en ese lugar. Entonces Rabbi Meir Balanés se viste como un romano, se rasura todo y se viste exactamente como un romano, y se va sin que sepan quién es él, y se lleva una bolsa de monedas de oro, así cuenta la Gemara, así cuenta el Midrash también. Llega y se presenta en el lugar donde la tenían detenida, se presenta en ese lugar, en ese burdel, y le ofrece soborno, le ofrece un dinero al guardia, le dice, mira, te doy un dinero, por favor, dame a mi cuñada, dame a esta mujer, no le dijo que era su cuñada. Entonces el guardia le responde a Rabbi Meir que eso es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque si él recibe el dinero, está bien, va a tener el dinero, pero al rato van a venir los inspectores y inmediatamente van a venir, se van a dar cuenta que él liberó. No puede ser que una mujer se escapó de ahí. Entonces no le va a servir de nada el dinero, porque de todas maneras a él lo van a matar. Rabbi Meir le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, toma la mitad del dinero para ti y la otra mitad, hay bastante dinero acá, la otra mitad se la das a tus supervisores y está todo arreglado, no hay ningún problema, es algo no es ajeno a nosotros, lo conocemos muy bien ese tema. Entonces el guardia le dice, pero ¿qué voy a hacer cuando se me acabe el dinero y van a regresar otros supervisores? Igual me van a agarrar, o sea, el dinero no me va a servir de nada, está tentador, pero de nada me va a servir. Entonces le dijo, mira, como ya vio que no era cuestión de dinero, entonces le dijo, mira, toma el dinero y aparte te voy a dar un secreto. ¿Cuál es el secreto? Cuando vengan y te detengan y te quieran matar, tú di el A de Meir Aneni y te vas a salvar. Tú di así. Di así y te vas a salvar. Pero él le dijo, el guardia le dice, pues, a ver, tú me dices eso. ¿Y quién dijo que me va a funcionar? Cuando lo diga y cuando me agarren, tú ya no vas a estar acá. Y igual me van a matar. ¿Cómo sé que va a funcionar? Le dijo, mira, hay unos perros ahí salvajes. Hay unos perros donde estaban hablando. ¿Ves esos perros? Yo los voy a provocar. Y cuando vengan hacia aquí, voy a decir eso y vas a ver cómo se escapan. Y así fue, provocó a los perros Rabbi Meir desde enfrente, los perros venían, una manada de perros venían corriendo hacia ellos. Viene Rabbi Meir, dijo, el A de Meir Aneni, el A de Meir Aneni, el A de Meir Aneni, y los perros dieron media vuelta y se fueron. Dijo, ya viste, esto te va a salvar. Tú di esto, es un secreto y esto te va a salvar. Al final, entonces, el guardia finalmente se convenció y a cambio del dinero y de ese secreto, le entregó a la joven y se fue Rabbi Meir Balanés con su cuñada. Pero al poco tiempo, cuando llegan los supervisores, se dieron cuenta que faltaba una mujer, inmediatamente lo abordaron al guardia, le empezaron a decir, trató de sobornarlo, pero no hubo manera, y entonces lo dictaminan, lo decretan que la horca, lo van a matar. Inmediatamente, como dijimos, le ponen la horca para matarlo y no saben por qué, pero se rompe la cuerda. Y otra vez, entonces, por una segunda vez, le vuelven a poner la cuerda alrededor del cuello y antes de quitar la silla para que se muera, otra vez. Y por una tercera vez se rompe. Entonces los hermanos dijeron, no sabemos qué está pasando acá, pero esto quiere decir de los dioses, nos están indicando que esta persona
la estamos culpando mal, ¿sí? Y no es culpable, hay que liberarlo, y lo liberan. Y este señor se fue y se salvó. Pero luego pasó el tiempo, se dieron cuenta que había un judío metido acá. Y al final averiguaron más adelante y que era Rabbi Meir Balanés, entonces mandaron a buscarlo y ahí fue cuando Rabbi Meir Balanés se escapó a Babel y por eso no murió dentro de los 10 mártires, porque Rabbi Meir Balanés se escapa a Babel cuando ya lo estaban buscando, porque se dieron cuenta, más adelante se dieron cuenta quién era el verdadero autor de todo esto, entonces al final se escapa Rabbi Meir Balanés y por eso desde entonces se mantuvo esa tradición que cuando cualquier yehudí se encuentra en un apremio, en una situación de crisis, entonces inmediatamente damos sedacá. Se da sedacá y se dice Leilun Nishmat, Rabbi Meir Balanés, el Ade Meir Aneni, el Ade Meir Aneni, el Ade Meir Aneni 3 veces. Incluso cuando hay perros, también se dice así. Y la verdad que sirve. Yo lo puedo decir por experiencia propia y por mucha gente que me contó que muchas veces sirve. 3 veces decir el Ade Meir Aneni, el Ade Meir Aneni 3 veces con Kapaná, pensando que Rabbi Meir. Y a veces también cuando a alguien se le pierde algo, también dice que va a darse de acá, Leilun Nishmat, se prende un ner para Rabbi Meir Balanés y también sirve decir el Ade Meir Aneni 3 veces a partir de esta situación. Y por eso se lo conoce como Rabbi Meir Balanés. Exactamente por este hecho, por el Balanés, el Nes que había pasado con Rabbi Meir. Y él mismo, porque él mismo aseguró, Rabbi Meir aseguró que toda persona que diga el Ade Meir Aneni, él va a interceder desde el Shamaim. Por esa persona. Por eso decimos, como él mismo aseguró así, que una persona que dese de acá los anima a los pobres de Am Israel y mencione su nombre. Y ahí después cuando se muere este emperador Adriano, regresa Rabbi Meir, porque al momento de cuando muere un emperador se cancelan todos sus decretos, a menos que el nuevo emperador los vuelva a poner. Entonces vuelve Rabbi Meir Balanés y sigue estudiando ya en Israel, porque ya se podía, vamos a ver ahora esa época. Después de mucho tiempo muere y está enterrado en Tiberia, ¿sí? Acá lo vemos donde está enterrado Rabbi Meir Balanés, es famoso que mucha gente lo conoce. O sea, le estamos dando un poder. Bueno, por eso hay que saber, tienes razón. Pero siempre, por eso no decimos, hay que verla. El Ade Meir, el Dios de Meir, por favor, contéstame. Por el Sejud de Rabbi Meir Balanés, pero no le pido a Rabbi Meir. Lo mismo cuando uno va a algún Kibre Tzadikim, a un Keber de los Tzadikim, no hay que pedirle al Tzadik, se le pide al Akadosh Baruj Hu que por intermedio del Tzadik, o se le pide al Tzadik que él pida delante de Akadosh Baruj Hu. Nunca hay que pedir porque, como tú dijiste, no se puede pedir directamente, tampoco no se le puede hacer idolatría. Justamente por eso mismo nunca se supo dónde está enterrado Moshe Rabbenu. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu sabía que si sabe dónde está toda la gente va a ir ahí y le van a hacer Avodah Zará. Por eso nunca se supo dónde está enterrado Moshe Rabbenu. Justamente por ese motivo. Pero hay que saber, el Ade de Rabbi Meir es la Ade Meir Aneni. Dios de Meir, contéstame. En la Torah está justo donde está, pero no, cuenta ahí el Talmud que unos quisieron saber y fueron exactamente, unos árabes que fueron exactamente al lugar, pero cuando subían veían abajo el Keber y cuando bajaban lo veían arriba, o sea, se dieron, así traen la cama, pero nunca se supo, aunque está exactamente en la Torah donde está enterrado, pero no se sabe bien dónde es y justamente por esto. Bueno, seguimos muere en el año 138, entonces al final este nefasto emperador Adriano fallece y asume un nuevo emperador. Esta es lo que lo llaman la historia universal, dice los 5 emperadores buenos. Empieza con Antonino Pío. Es el que dejó enterrar los cuerpos. Exactamente, este es el que deja inmediatamente, cuando él asume, cancela todos los decretos, permite hacer Brit Milá, permite hacer Shabbat, permite hacer Taharat HaMishpachá, todo, y también permite enterrar los cuerpos, y ahí van y entierran a todos los Arugé Betar. Este es, hasta cara de bueno tiene, si lo ven. Sí, ese emperador Antonino Pío, que fue un emperador muy bueno, y él restablece también el Sanedrín. O sea, y en su época también sale de la Mehará Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? Porque ya se acabó, se murió Adriano, y ahí puede salir Rabbi Shimon Bar Yochai, que estuvo en los 12 años, un año más después, en la Mehará, escondido con su hijo Rabbi Elazar, salen de la Mehará, se cancelan, y ahí vuelve a la normalidad. Después de, toda la destrucción, se puede ya. Al principio no se podía, después más adelante sí, que ya estaba prohibida la entrada a Jerusalén, pero aunque todavía se conservó el templo a Júpiter, no es que vino este emperador y destruye el templo a Júpiter, tampoco vamos a decir que era un tzaddik, pero él acepta que los Yehudim vuelvan todo a la normalidad.
Hubo una amistad que él empezó a hacer, vamos a ver, este emperador, bueno, con Rebbi, que era mucho más joven, con Rebbi, ahora vamos a hablar de eso, de Rebbi, que fue el que hizo las Mishnayot, Rabbenu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanasí. Una época, dice que esta es una época que públicamente asume el rol de Nasí, del príncipe de Israel, Rebbi. ¿Quién era Rebbi? Y eso me quiero abocar un poquito ahora, que es muy importante. Rebbi fue el que escribió todas las Mishnayot. Rabbenu Akadosh era conocido Rabbi Yehuda Hanasí, que era descendiente, séptima generación desde Hillel. Hillel, el famoso Hillel Azaken, fueron los patriarcados, los Nesiim, los príncipes del pueblo de Israel, y ahí fue heredando en generaciones hasta la séptima generación, que fue Rebbi, Rabbenu Akadosh. Como dijimos, en la Gemara dice así: Va Hashemesh, Besaraj Hashemesh, Uba Hashemesh. Dice que cuando el sol se pone, inmediatamente el sol sale. ¿A qué se refiere? El mismo día que fallece Rabbi Akiva, ese mismo día nació Rebbi, Rabbenu Akadosh. Así trae la Gemara, que siempre cuando se va un alma grande del mundo, inmediatamente ese mismo día aparece otra. Mandan una Neshama Gedolá, una Neshama grande en el mundo. Era Rebbi, que se llamaba Rabbenu Akadosh. ¿Sí? Le decían Rabbenu Akadosh, Rabbenu el Sagrado. Rabbi Yehuda se llamaba, Rabbi Yehuda Hanasí. Y él nace el mismo día que matan a Rabbi Akiva. Sí, el nombre era Rabbi Yehuda Hanasí, Rabbi Yehuda, pero se le conoce como Rabbenu Akadosh, Rabbenu Sagrado, o Rebbi. O sea, Rebbi, el Rab. No necesitaban tampoco un apodo especial porque ya era el Rab. Y él fue el que cambió toda la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver por qué. Él, como dijimos, cuando fallece después el César Adriano, bueno, vamos a contar un poquito la historia de Rebbi antes de contar esto. ¿Cómo era él? Él, en verdad, Rebbi, cuando había nacido, estaba prohibido todavía la circuncisión, no se podía hacer Brit Milá porque era todavía bajo el mandato de Adriano, cuando habían matado a Rabbi Akiva, y estaba, una de las cosas, como dijimos, mencionamos, era prohibido hacer el Brit Milá. Pero en ese momento, Akadosh Baruj Hu intervino, y hay una historia conocida, una historia conmovedora, porque la trae la Gemara y también la trae en varios lugares, también la traen, que justamente, como estaba prohibido hacer Brit Milá, muchos Yehudim siempre igual hacían Brit Milá, escondidas, ¿sí? O sea, era muy difícil que se den cuenta. Pero como él era de la casa del Nasí, él sí era una persona muy importante, entonces era mucho más fácil que se dé cuenta. Entonces el papá de él le hizo, Rabbi Shimon ben Gamliel se llamaba, le hizo Brit Milá. Pero al poco tiempo se escucha de que hizo Brit Milá. Entonces ahí mandan a llamar, el papá era el representante del pueblo de Israel, lo mandan a llamar para corroborar si verdaderamente le habían hecho Brit Milá a su hijo. Y ahí era automáticamente pena de muerte. Sin embargo, su madre, la mamá de Rebbi, llevaba buenas relaciones con la esposa del gobernador o del procurador de Israel. Y ella le contó el sufrimiento porque iban a llevar ahora a su hijo y se iban a dar cuenta que tenía Brit Milá. Entonces, la esposa del gobernador le dice: no te preocupes, yo te puedo dar una solución. ¿Cuál es la solución? Yo también hace poco acabo de tener un hijo, un bebé, y ese hijo, obvio, que no está circuncidado. Yo te propongo, vamos a cambiarlo. Tú déjame a tu hijo, yo te doy a mi hijo, y cuando ahora que tengas que llevarlo, vas a llevar a mi hijo, entonces se van a dar cuenta de que no está circuncidado y no vas a tener ningún problema, y así vamos a poder engañar. Y así hicieron un intercambio de niños. ¿Con quién hicieron el intercambio? El papá de este niño, que no era ningún emperador ni nada, se llamaba Marcus Annius Verus, el papá del niño el niño que no estaba circuncidado. Y la mamá, también, la mamá de este niño, se llama Domitia Lucila Minor. Eso no lo trae la Gemara, eso lo trae la historia. La mamá, que era amiga de la esposa de Rabbi Shimon ben Gamliel, se llamaba Domitia Lucilia Menor. Ella, una mujer muy buena, y le entrega a su hijo y recibe a Rabbi Yehuda, a este niño Yehuda que había nacido. Y así llevan al niño y ven que no estaba circuncidado y se salvaron. Estos niños eran niños que
sin saberlo, sin conocerse, cada uno se salvó al otro. Luego terminó toda esta historia, le regresan, hacen otra vez el intercambio de niños. Bueno, ese niño, para no hacer la historia tan larga, el papá fallece y esa señora se regresa a Roma, es una ciudad, y heredó una fortuna muy grande. Incluso esta mujer, se ve que del Shamaim por esta misma le pagaron. Entonces, esta mujer tenía una fábrica de ladrillos. Él recibió una fábrica muy grande, esta mujer Domitia Lucila, recibió una fábrica de ladrillos, y ella, gracias a su herencia familiar, y ella fue la que proporcionó los ladrillos para reconstruir Roma, para los monumentos, para hacer el mercado de Roma, el panteón de Agripas, el famoso en Roma, varias cosas del Coliseo. Ella misma fue la que proporcionó, era una mujer muy rica. Pero su hijo creció huérfano, entonces a su hijo, como ya tenía muchas conexiones, lo llevan a los patios donde estaban los más ricos, los emperadores, y así fue creciendo. Y este niño, más adelante, se convierte en un nuevo emperador. Se llamaba, porque este que vemos acá, Antonino Pío, lo trae, no era su hijo, pero lo trae y lo cría en su casa como su hijastro, y al final, cuando muere Antonino Pío, sube este niño como nuevo emperador, que se llamó el César Marco Aurelio, que era el que habían intercambiado con Rabbi Yehuda. Entonces, este Marco Aurelio tenía algo que ver con Rabbi Yehuda. Cuando Marco Aurelio hace una campaña contra Siria, llega a Eretz Israel y pregunta quién es el Nasi, el príncipe de ahí, y le dicen que era Rabbi Yehuda. Y ahí se da cuenta que él era vamos a decir, el hermanastro, el que habían intercambiado, y hace mucha amistad con él, porque los dos habían nacido casi al mismo tiempo, y los dos eran muy amigos, porque se dieron cuenta que la historia de uno era la historia del otro, que habían intercambiado uno con otro toda su historia, y así se crea una amistad impresionante entre Rebbi, que era Rabbi Yehuda, y Rabbi Yehuda Nasi, y Marco Aurelio, el famoso emperador Marco Aurelio Antoninos, que él nace en el año fue emperador en el año 161. Pero hicieron una amistad tan grande que incluso Rebbi desde chiquito, Rabbi Yehuda, había sido enseñado, porque el Nasi, el príncipe, tenía que ser un intermediario entre los romanos, entre el gobierno romano y los judíos. Por eso Rabbi Yehuda Nasi, desde chiquito fue enseñado, aparte de la Shona Kodesh y hebreo, también fue enseñado a hablar greco-latino, que era hablar en un idioma, el antiguo griego, y también el latino, que era el latín, ¿sí? Bueno, de ahí salió el latino, pero era greco-latín, que era lo que hablaban los romanos. Entonces, él podía, no muchos judíos sabían hablar romano, ¿sí? Ni greco-latino. Rebbi sabía hablar, por eso fue un interlocutor entre el pueblo de Israel y los romanos. Cuentan muchas historias, se cuenta que historias impresionantes entre Marco Aurelio Antoninos y Rebbi. Él cuenta, esto no cuenta, obvio que no la cuenta la historia universal, ¿sí? ni en las enciclopedias, pero sí lo cuenta la Gemara, y está mucho, también lo pueden ver en la web, en internet. Rebbi era muy amigo de él. Incluso en la época que le tocó estar en Israel, en las campañas que hacía este emperador, mandó hacer un túnel que conectaba desde su casa hasta la casa de Rabbi Yehuda Nasi. Y él mismo iba diario, el tiempo que estuvo en Israel, en Eretz Israel, a estudiar. ¿Sí? Él era un filósofo, él era también una persona muy inteligente, ahora vamos a ver todo lo que él pensaba. Y él estudiaba con Rebbi, pero él le prohibió, ahí cuenta el Talmud, que él le prohibió a su amigo, a Rabbi Yehuda, a Rebbi, le prohibió que alguien se entere, porque él era un emperador, no podía demostrar que él estaba estudiando con él Torah. Y entonces, todos los días, así cuenta la Gemara, algo impresionante, él llevaba 2 soldados con él, saliendo desde su palacio, por abajo, por túneles, hasta la casa de Rebbi. Se ve que no era muy lejos, porque vivían en el norte, en Galilea, en el Galil. Todos los días se llevaba 2 soldados, apenas saliendo de su palacio, mataba a uno de los soldados, para que no lo delaten. Y cuando estaba llegando ya a la casa de Rebbi por abajo, por el túnel, mataba al otro. Y así era diario, mataba 2 soldados para que no vengan luego estos y el día de mañana lo vayan a delatar. Y se volvía solo, y al otro día los enterraban. Bueno, una vez entra él así, mata a uno, y llega a la puerta de la casa de Rebbi y mata a otro soldado. Lo cuenta esto, lo trae en la Gemara.
en Sanedrín, él mata a 2 soldados diarios. Cuando entra a la casa de Rebbe, encuentra que está estudiando con él un alumno, se llamaba Rabbi Hanina Bar Hamá. Entonces le dice él a Rabbi Yehudá, su amigo, dice, no te pedí que no pueda haber absolutamente nadie acá. Si yo vengo con mis soldados y los liquido, ¿cómo tú apareces? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo estás estudiando con alguien? Entonces Rabbi Yehudá le dice, no te preocupes, este que está estudiando conmigo no es un hombre, es un malaj, es un ángel. En verdad no era un ángel, era un alumno de él, pero le dijo así. Entonces cuenta que viene y le dice, es un ángel. Bueno, hazme un favor, le dice al alumno de Rebbe. Afuera, en la puerta, tengo un soldado que está dormido. Por favor, dile que venga. No estaba dormido, estaba muerto. Si es un ángel, seguramente que lo va a revivir. Sale Rabbi Hanina Bar Hamá, lo va a despertar al soldado, lo mueve y no se despierta. Se dio cuenta que estaba muerto, que era una trampa que le pusieron a él. Entonces pensó, ahí cuenta el Talmud, dice, ¿qué hago? Si regreso y le digo, no, la verdad está muerto, me va a decir, ¿cómo? ¿Lo mataste? ¿Qué pasó? ¿Lo mataste o no lo mataste? Entonces, si mejor tomó la decisión, mejor me escapo y desaparezco de acá. Dice, no, pero igual me van a buscar, me van a atrapar. ¿Qué hago? Dice, no tenía otra opción. Dice que hizo tefilá, le pidió a Akadosh Baruj Hu que reviva a este soldado y revive el soldado. Y lo trae vivo. Le dijo, toma, aquí está, ya lo desperté, aquí está tu soldado. Cuando lo ve Antoninos, Marco Aurelio, le dijo, me doy cuenta que afilo el más pequeño de Am Israel son como malajim. Tienes razón, pero te pido de favor, no me traigas más nunca a nadie. Pero ok, lo dejo pasar, pero no me traigas a nadie, ¿por qué? Porque corro el riesgo. O sea, en Roma se manejaban también bajo el Senado. No era que también el Roma era el que tomaba las decisiones, también el Senado. Entonces se pueden dar cuenta, y así pasó. Cuentan muchas cosas la Gemara, que había discusiones, o sea, cambios de opiniones entre Antoninos y Rebbe. Voy a contar 2, cuenta varias. En una ocasión le dice a Antoninos, Marco Aurelio, algo muy interesante. Le dice, estaban estudiando con Rabbi Yehudá, y le dice, de acuerdo a todo lo que me enseñaste, entonces, cuando la persona se vaya de este mundo y tenga que dar el din beheshbon, tenga que dar el juicio final, entonces la persona se puede excusar muy fácil. ¿Por qué? Porque va a llegar en el Shamaim, va a llegar al cielo, y le va a decir, perdón, va a venir el guf, el cuerpo, y le va a decir, perdón, no me puedes juzgar, Dios, yo no tengo la culpa, porque la neshama que me pusiste fue la que me hizo caminar. Si ahora que la persona muere, ya se le quitan la neshama, el cuerpo queda totalmente inerte, no puede hacer ningún abón. Quiere decir que todos los pecados que yo hago son por la neshama, no por mí. Si quieres, juzga la neshama, a mí no me juzgues. Así dice el cuerpo. Y la neshama viene y le dice a Kosh, tampoco me puedes juzgar a mí, porque yo soy una neshama tehorat, pura, que yo no puedo hacer absolutamente nada si a mí no me pones un cuerpo. Entonces juzga al cuerpo, a mí no me juzgues. Y esa era la tana, esa era la reclamación que hacía Marco Aurelio a Rebbe. Entonces, ¿cómo van a juzgar así a la persona? Entonces Rebbe Yehudá dice, yo te voy a contar un mashal. Había un ejemplo. Había 2 personas que estaban en un huerto muy bonito, muy así de manzanas, de frutas. Pero esas personas tenían un impedimento. Uno era ciego y el otro no se podía mover, el otro era parapléjico, el otro no podía caminar, ¿sí? Entonces querían robar frutas del huerto, pero no podían, porque el ciego no sabe cómo robarlas, porque no ve, y el otro que no puede caminar, no puede subirse al árbol y sacarlas. Entonces vino entre los dos, vamos a proponer algo, le dijo el que no puede caminar. Dice, mira, tú eres ciego, súbeme arriba, yo me voy a subir arriba tuyo, yo no puedo caminar. Y yo te voy orientando, porque yo sí veo. Camina por acá, espérame, yo saco las manzanas, nos robamos todo, y perfecto. Dice, bueno, así hicieron, uno se puso arriba del otro, caminaron, llegaron, mira por acá, a la derecha, a la izquierda, llega acá, espérate, sacó, vació el árbol de manzanas o de frutas, se lo llevó. Al rato vino el dueño del campo, y estaban los dos ahí, eran trabajadores. Entonces le dice, ¿quién robó? Dice, no, yo no robé. No, tú robaste. ¿Cómo voy a robar si yo soy ciego? Tienes razón. Entonces tú, no, yo no puedo caminar, ¿cómo voy a robar? La verdad tienen razón, pero espérense, no se hagan los tontos, ¿sí? Puso uno arriba del otro y ahí sí pueden robar. Eso sacó Akadosh Baruj Hu, le dice, Rebbe, este es el ejemplo. El día de mañana, cuando venga la neshama y el guf, ¿sí? Entonces todos se van a echar la culpa al otro. Viene Akadosh Baruj Hu y dice, no te preocupes, yo voy a agarrar la neshama, la pongo adentro del guf y ahora el juicio va a ser contra los dos. Así le explicó Rabbi Yehudá a Antonino. En esta le ganó a Rabbi Yehudá, pero hubo otra
que discutieron y al final reconoce Rebbe a Marco Aurelio. Dice que estaban discutiendo en otra cosa, cambiando de opiniones, y pregunta Marco Aurelio, el Yetzer Hará, porque estaban estudiando lo de Esab, ¿sí? La historia de Esab y Jacob, que Rivka cuando estaba embarazada, ahí, que pasaba por un lugar de Abodá Zará y el bebé pateaba. Y luego pasaba por un lugar de la yeshiva de Shem Be'ever, que estudiaba, una yeshiva, no era una yeshiva como Ponovich, una yeshiva que estudiaban Shem Be'ever, 2 personas. Ok, entonces pateaba, dice, no puede ser, un bebé que esté pateando doble, no existe. Entonces al final fue a preguntar, y le dijeron, Shene Goim Bebitnej, Ushne Leomim, Meaij y Paredo, tienes 2 naciones, de acá van a salir las 2 naciones, los Edom, los Goim, los Yehudim. Bueno, la pregunta es, ¿tienen Yetzer Hará adentro del vientre de la madre? ¿O Yetzer Hará está? Entonces esa es la pregunta. ¿Cuándo entra el instinto malo? Si entra en el momento de la concepción, cuando se crea, el momento de la Yetzirá, cuando se crea el bebé, o cuando sale, cuando la mamá ya tiene familia. Entonces así le pregunta Marco Aurelio a Rebbe. Rebbe dice, no, eso es el Yetzer Hará, entra en el momento de la Yetzirá. ¿Por qué? ¿Por qué en el momento de la Yetzirá? ¿Por qué? Porque vemos el caso de Esab, que Esab desde el momento que estaban todavía, recién se habían concebido, ahí empezó a patear. Entonces le pregunta a Marco Aurelio, si es así, entonces, ¿por qué solamente? ¿Por qué cualquier mujer, cuando está embarazada y pasa por un lugar malo o quiere hacer algo malo, el bebé, si tiene Yetzer Hará, entonces ahí tiene que patear? Y si pasa por un lugar bueno y tiene Yetzer Hará, entonces no se entiende. ¿Por qué es así? Entonces Rebbe dijo, no, la verdad tienes razón. No es en el momento de la Yetzirá, sino no en el momento de la creación, sino en el momento que salen a la luz. Y trajo un pasuk apoyado, que hay un pasuk que dice, la petach hatat robetz. En la puerta el pecado te está esperando. Quiere decir, en la puerta, cuando da luz la mujer, ahí es el Yetzer Hará donde se mete al bebé. Tienes razón, al final le reconoció. ¿Y por qué Esab? Entonces la pregunta es, ¿por qué pateaba? Esab y Jacob eran una dogma, ellos eran un caso aparte, ellos eran una excepción a la regla. Como ahí iban a salir las 2 naciones que se iban a dividir, entonces Akadosh Baruj Hu hizo el Yetzer Hará y Yetzer Tov desde el principio cada uno tenía. Porque dice que el Yetzer Tov también entra a los 13 años, lleva una ventaja el Yetzer Hará. Ok, pero ese era un caso aparte, no podemos mezclar, un caso excepción a la regla, normal, el Yetzer Hará entra después y al final le reconoce Rebbe Yehuda a Marco Aurelio. Al final eran muy amigos. Cuando antes fallece que Antoninos, Rebbe hizo casi abelut por él y mandó a decir, esta es una época que se acabó, una época buena que se acabó en Am Israel. Pero, ¿por qué Akadosh Baruj Hu mandó esa época buena, una época tan buena? ¿Por qué la mandó? Porque en ese momento sabemos que estaba prohibido escribir la Torah Shebe'al Peh. Hay 2 Torah. Hay Torah Shebichtav, que es la Torah, y hay Torah Shebe'al Peh, que es la explicación de toda la Torah Shebichtav. Entonces, toda la Torah escrita. Hasta ese momento, incluso acá lo trae la Gemara, que en la Gemara en Temurá, en la página 14, ahí trae que estaba prohibido escribir todo lo que es la Torah Shebe'al Peh. No solamente que el que escribía eso, también dice acá, Kotbe alajot que sorefa Torah. El que escribía en ese momento era como quemar la Torah, que escribir la Torah Shebe'al Peh, todas los que son las Mishnayot, estaba prohibido escribirlas. Pero se dieron cuenta de que tantos problemas, tantas persecuciones, la gente ya no podía estudiar Torah, ya se empezaba a olvidar la Torah. Entonces vino Rebbe y encontró un pasuk en la Torah que dice, Et la asot la Hashem eferu torateja. Cuando tienes que hacer algo por la Torah, anula la Torah. ¿Cómo anula la Torah? ¿Qué es decir anular la Torah? Así trae en la Gemara acá, dice, Et la asot la Hashem, el tiempo para hacer para Dios cancela la Torah. Mutab teaker Torah, es preferible que se arranque la Torah, beal tishtakach Torah de Israel, y que no se olvide la Torah de Israel. Es preferible quitar un pasuk de la Torah, ¿sí? Anular un pasuk de la Torah y que no se olvide la Torah de Israel. Por eso, ¿qué hicieron? Vino Rebbe y empezó a escribir toda la Torah Shebe'al Peh, que hasta ese momento estaba prohibido. La pregunta es, ¿por qué estaba prohibido? ¿Por qué? No se entiende, está bien, si la Torah Shebichtav se puede escribir, la Torah, la Biblia, ¿por qué estaba prohibido hasta ese entonces escribir la Torah oral? ¿Cuál era la prohibición? No se entiende. Hay 3 maneras de explicar. La primera es, siempre surgen nuevas situaciones
Hasta hoy en día se van escribiendo libros y libros y libros y libros de la Torá, de la Mishnayot, se van escribiendo y más explicaciones y más, los Rishonim, los Aharonim, los Aharonim, todas se van escribiendo, hasta hoy en día se siguen escribiendo. Si yo si de un principio se hubiese escrito la Torá, eso, la Torá oral, se hubiese limitado el campo de acción. O sea, ya no hubiese, o sea, esto está escrito, ya no hay más nada que agregar. Por eso Akadosh Baruj Hu dijo que no hay que escribir, porque eso era tanto lo que hay que explicar, que todo eso viene a explicar la Torá escrita. La segunda es, si una persona quiere hacer una cirugía, imagínense ustedes que una persona que quiere hacer una operación, una cirugía, y se basa en libros de texto. Nada más, él agarra un libro de texto, empieza a ver, mira, hay que entrar por acá, salir por acá, y con eso va a hacer una cirugía. ¿Alguna de ustedes se pondría en las manos de este cirujano? Nada más porque estudió libros de texto. No. ¿Qué necesita este cirujano, aparte de estudiar? Necesita una práctica, necesita una interacción con un maestro, que el maestro le pueda enseñar cómo se hace. Después de varias veces de estar viendo cómo se hace, shimush, quiere decir. Entonces en ese momento, ahí puede. Lo mismo la Torah. La Torah, Shebealpé, necesita de una interacción de maestro. Si yo solamente te lo escribo en el libro de texto, tú te puedes basar y de ahí puedes sacar a la Jod. Por eso la Torah dijo, tiene que ser una Torah oral, que el maestro te vaya enseñando, que haya una interacción del Rab con el alumno, para luego saber y más adelante poder escribir, pero no puedo en ese momento escribir la Torah oral. Y la tercera es para que no pase lo que luego pasó, para que los gentiles no puedan reclamarla como propia, así como reclamaron la Torah como propia. ¿Por qué? Porque tanto para los goim como para los musulmanes, ¿sí? Ellos también reclaman como propia el Viejo Testamento. Está el Nuevo Testamento, pero el Viejo Testamento también lo reclaman como propio. Y para que no sea así con la Torah Shebealpé, si hubiese estado todo escrita y ellos vengan a reclamarla como propia, por eso no se permitió escribirla. También, por eso, todos los libros pero luego, cuando ya se escribió, cuando vino Rebbi, Rebbi Danasik, vio que ya era algo que se iba a olvidar por completo, tuvo que cancelar todos estos motivos y por eso se dignó y escribió todo lo que son la Torah, como dijimos, Et la Azot la Shem, Eferu Torateja. Por eso Rebbi escribe la Mishnah. Y las Mishnayot, como acá pueden ver, están divididas en 63 tratados, son 525 perakim, 4.224 Mishnayot. Y se divide en 6 órdenes. Seraim, que ahí abarca todo lo que son las leyes agrícolas y las leyes de plegarias. Moed, que es la que habla de las leyes de Shabbat, las festividades, ayuno, duelo. Nashim, que es todo lo que abarca las leyes de la mujer, incluyendo el matrimonio y el divorcio. Nesikim, que es lo que habla todo asuntos monetarios y procedimientos legales. Kodashim, que es la que se centra en las leyes de Korbanot. Taharot, que es la que se centra en la pureza ritual. Estas son las 6 Siyah Sidre Mishnah. Cuando fallece después, más adelante, Rebbi, bueno, también se escribieron Mejilta, Barraitot, Safra, Sefri, todo eso no vamos a entrar. Él, como dijimos, era la 7ª generación. Cuenta el Talmud en Masejet Abodá Zará. Este es el Kever de Rabbi Yehuda en Bet Shearim, ¿sí? Incluso se puede ver también por adentro donde está enterrado Rabbi Yehuda Nasi. Cuando fallece Rabbi Yehuda Nasi, incluso había problemas ahí, nadie quería dar la noticia. Era un rab tan grande, era el Nasi del pueblo de Israel. Nadie se atrevió a dar la noticia, porque una mala noticia, no hay que dar malas noticias. Entonces vino un alumno que se llamaba Bar Kapará, que él llegó y dijo, pelearon pelearon los malajim con los terrícolas, con los humanos. Y al final ganaron los malajim y se llevaron el Mizbeach. Ya, la gente ya entendió que los malajim desde el Shamaim estaban peleando por la vida y ganaron los malajim, y así puedo dar la noticia, y todos dejaron de estudiar, dejaron de trabajar, y todo el mundo se fue al entierro de Rabbi Yehuda Nasi. Cuenta la Gemara que salió una voz que dijo, todo el que participó de la levayá, del entierro de Rabbi Yehuda Nasi, Muham le hayó olam haba, tiene olam haba directo, solamente por participar en el entierro, en acompañar a Rabbi Yehuda Nasi, que fue algo tan grande que del Shamaim le dieron una época de tranquilidad para poder recopilar toda esa Mishnayot. Si hubiese sido la época de Adriano, la época de Trajano, no hubiese sido posible. Del Shamaim le mandaron para que, como sabían que el futuro no era muy bueno, que digamos, entonces mandaron toda esa época de tranquilidad
para poder escribir las Mishnayot. Cuenta una cosa que me olvidé decirles, algo increíble. Rebbi era el príncipe de Israel. Un día estaba enseñando Torah y resulta que había un shohet, un matarife que pasaba con su borreguito, y se escapa el borreguito y se mete dentro de la clase donde estaba dando la clase Rebbi, abajo del manto. Entonces vino Rebbi y le dice: salte de aquí, que vete a donde, para lo que tú estás creado, para la shejitá. Y lo empuja al borreguito y lo manda a la shejitá otra vez. Del Shamayim, miren lo que es la Torah, cómo la Torah se apiada de lo que es, no solamente de las personas, ¿sí? Tapiro de los animales, lo que es tener Rahamanut de los animales. Entonces del Shamayim dijeron: ¿cómo, Rebbi? Tú eres una persona tan grande y no tuviste Rahamanut, no tuviste piedad de un borreguito, no podemos dejar pasar esto. Y le mandan a Rebbi una enfermedad. Rebbi estuvo muy enfermo, sufría de dolor de dientes muy fuerte, sufría de dolor de estómago, sufría de dolor de cabeza, 13 años sufriendo Rebbi. Incluso él le dijeron, sufría también de asma, él tenía alumnos, uno de los alumnos Rab, se llamaba Arijá, se llamaba Abba Arijá, era muy alto, se llamaba Abba Arijá, era Rab, el primero de los Emoraim. Vamos a ver que después se fueron a Babel. Con Rebbi, con Rabbi Yehuda Hanasí, termina la época de los Tanaim. Ahora viene una nueva época, que es la época de los Emoraim, que ya van a estar en Babel. Tenía varios alumnos. Entonces, uno, como dijimos, Abba Arijá, otro de los alumnos, que no solamente era alumno, sino también era doctor, se llamaba Shemuel Yarjinaí, era doctor, a su vez atendía, y le recomendaron los doctores a Rebbi que se vaya a vivir a otra ciudad que era arriba de la montaña, que hasta hoy en día existe, se llama Seforis, una ciudad de aire puro, no hay smog, no hay fábricas, no hay nada, vete ahí hay aire puro, y se fue a vivir los últimos 17 años, Rebbi se fue a vivir a Sipori, la ciudad de Sefori, que hasta hoy en día es montañas, es aire puro, se fue a vivir ahí. Pero él seguía enfermo. Muchos años estuvo enfermo a raíz de lo que había hecho. Hasta que un día resulta que vio, Rebbi era muy rico. Dice que él era, está escrito que desde Moshe Rabbenu hasta Rabbi Yehuda Hanasí no había grandeza, ¿sí?, e inteligencia en una sola persona. Unos podían tener inteligencia, como Rabbi Akiva, pero grandeza en kabod, en riqueza, en todo, en una sola persona, desde Moshe Rabbenu hasta Rebbi no hubo, porque Rebbi era muy rico, era multimillonario, él mantenía los Talmidei Jajamim, mantenía mucha gente, y él no tenía, ni siquiera disfrutaba de su riqueza, o sea, él estaba todo el día estudiando Torah. En su mesa no faltaban todas las comidas en invierno y en verano. O sea, hoy en día es muy fácil, tenemos refrigeración, todo, pero antes él todas las frutas las tenía en invierno y en verano en su mesa. O sea, él no le faltaba absolutamente nada. Una vez estaba su sirvienta limpiando su casa y encontraron había una rata. Se montó una rata. Entonces la Yire agarró la escoba y empezaba a sacar, empezaba a pegar a la rata. Vino Rebbi y le dijo: no hagas eso. Tienes que tener rahmanut sobre los animales. Agárralo despacito, sácalo. ¿Cómo vas a echarlo? A partir de ese momento se curó Rebbi. Después de 13 años sufriendo, exactamente le mandaron eso, una prueba para ver si tenía rahmanut o no. Como tuvo esa piedad, a partir de ese momento Rebbi se cura de sus dientes, de sus muelas, de su dolor de su jaqueca, de su dolor de estómago, todo lo que él sufría. ¿Cómo una persona tiene que tener rahmanut? A veces también, no a veces, siempre de los animales, cuando saben que no son dañinos. También aprendemos eso de Rebbi, lo que hizo. Rebbi fue una persona impresionante, una persona excepcional. ¿Y quién era este Marco Aurelio que había fallecido? Esto es un dicho que hay muchos dichos de este amigo de Marco Aurelio. Él dice: Dios, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos. Eran cosas que él había aprendido tanto de Rebbi, algo impresionante. Él mismo, según Marco Aurelio, y esto hay que tomarlo en cuenta, que no es exactamente como él lo decía, y él lo escribe de esa manera, está traducido, pero hay que tomarlo en cuenta, esto es muy importante. Él decía así: todo acaba cayendo en el olvido, incluso las leyendas. Todo lo único que no cae en el olvido son los misbot y maasim tovim, pero todo lo demás es intransigente, todo cae en el olvido. La vida del hombre es una simple duración, un punto en el tiempo, su contenido, una corriente de distancia, la composición del cuerpo propensa a la descomposición, el alma, un vórtice, la fortuna incalculable y la fama incierta. Todo la persona puede tener en este mundo pasa.
todo pasa. Las cosas del cuerpo son como un río, así él decía, y las cosas del alma son como un sueño de vapor. Yo traigo esto a veces, porque muchas veces traer cosas de Jajamín, bueno, decía, esto es obvio, es un Jajam, pero a mí me gusta traer cosas que no dijeron los Jajamín, porque a veces le damos más importancia. No lo dijo un rab, lo dijo otra persona. Todo lo existente se desintegra y todo lo creado por la naturaleza está destinado a morir. La duración de la vida de cada uno es irrelevante, ¿sí? Unos pueden vivir 100 años, otros pueden vivir 40, 50 años. Para ver el enorme abismo del tiempo detrás de ti y antes de ti en otro infinito por venir. En esta eternidad de la vida de un bebé de 3 días y la vida de un anciano de 3 siglos se funden como uno solo. Una persona puede vivir más, una persona puede vivir menos. Todo es insignificante, no sirve. Lo único que sirve son la Torah, la Mitzvot y Ma'asim Tovim. Lo que podemos hacer de Ma'asim Tovim. La persona a veces viene a este mundo, pero ¿qué ganamos? Sí, todo lo podemos hacer y vamos y disfrutamos y paseamos y vamos y venimos, todo. Todo es irrelevante. Lo único que queda después de 120 años son las Mitzvot y Ma'asim Tovim. Y no, esto lo dicen los Jajamim, lo sabemos. Pero lo increíble es que también lo dicen los césares romanos. Después de todo ello, lo que tenían, toda la vivencia que tenían, la opulencia que tenían, pero ellos se dieron cuenta, y él porque era Jabruta, él estudiaba con Repicon, y él llegó a la conclusión de que todo esto es irrelevante y al final se va. Lo único que sirven es Mitzvot, Ma'asim Tovim, criar a los hijos, mandarlo al esposo a estudiar Torah, mandar a los hijos a estudiar Torah, mandarlo a hacer Mitzvot, enseñarle las Mitzvot, enseñarle los Ma'asim Tovim, los hechos buenos. Esto es lo único que queda, todo lo demás viene y se va. Así sea un niño de 3 años o de 3 meses o un anciano de 300 años, el tiempo pasa. Y el tiempo pasa volando. A veces en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos a nuestros hijos casados y nietos y estos, bisnietos. Ya no nos damos cuenta y ya pasó. Entonces, ¿cuánto hay que valorar? Y más nosotros, sabiendo de todo donde venimos, cuánto tenemos que valorar el tiempo. Cada segundo, como the time is money. Pero nosotros decimos, the time, el tiempo es Torah, el tiempo es Gemilut Hasadim. Cada minuto que podemos hacer favores, eso es lo único que queda. Todo lo demás va y viene. La riqueza va y viene, los viajes, todo va y viene. Lo único que queda es esto. Por eso es muy importante que quería recalcar esto. Cuando muere este Marco Aurelio, que fue un emperador muy bueno, sube un nuevo emperador, uno de los 5 buenos emperadores que dijimos, que se llamaba Caracalla. También es un César muy, muy conocido, el César Caracalla, que él también sigue con la bonanza con Am Israel. Él sigue protegiendo al pueblo de Israel. Esto fue en el año 211, para que nos ubiquemos de esta era, en el año 211, el César Caracalla, bueno, y restablece a todos los judíos, los derechos, o sea, vuelve a restablecer otra vez los derechos de libertad para cumplir la Torá, las Mitzvot, y fue un César muy bueno. El que sigue en el año 222 fue otro César que asume como emperador romano, se llamó Alejandro Severo, que aparentemente el nombre no dice nada, no es porque era severo, sino que incluso algo impresionante, y esto está escrito en la historia universal, en su palacio en Roma, en la puerta de su palacio, manda a poner un dicho muy famoso, ¿sí? Que eso lo había dicho Hillel HaSaken. Y él pone en la puerta de su palacio en Roma: lo que odias para ti mismo, no le hagas a tu compañero. Mandesanach leeminach, alta asele jaberaj. Y él lo sacó de Hillel. Era un dicho muy interesante que le decía: lo que no te gusta para ti, no lo hagas a tu compañero. Lo que odias para ti, no lo hagas. Y Alejandro Severo manda a ponerlo en la puerta de su palacio en Roma. Aunque la mayoría de los jajamim ya vivían en Babel, muchos después de todas las persecuciones de Trajano, las persecuciones de Adriano, muchos ya se habían ido de Israel, porque era un lugar insoportable, un lugar muy difícil de vivir. Y un lugar que llamaba mucho la atención era Babilonia, Irak, Babel, porque ahí había yeshivot, los emperadores, los partos, eran emperadores buenos, vamos a ver, después los iban cambiando, pero ellos eran emperadores que le dejaban abiertamente, entonces ahí había yeshivot, ya se habían fundado yeshivot, había fundado 4 grandes yeshivot. Una era la yeshiva famosa en Sura, al sur de Babel, otra era la yeshiva de Pumbedita al este, había la yeshiva, estaba en Mejusa, había varios lugares donde centros de Torah,
que mucha gente ya se iba para Babel, o sea, se exiliaban, se salían. Israel era un lugar muy difícil de vivir después de todas las persecuciones. Pero en Israel todavía quedaban ciertos jajamim, no es que se acabó, murió Rebbi, y al morir, cuando fallece Rebbi Yehuda Hanassi, se termina la época de los Tanaim, se acabó, ya bajó la Torá, baja en categoría, sigue ahora la época de los Emoraim. Pero de todas maneras había otros jajamim, ya Emoraim, vamos a decir, los emoreos en la yeshiva. Por ejemplo, había Rabbi Yohanan, cuenta que Rabbi Yohanan tenía una belleza extraordinaria, incluso él cuenta que le faltaba la barba, él no le crecía barba, ahí cuenta Mabá Mesías, pero su vida fue trágica porque es la famosa historia de Rabbi Yohanan, que él tenía 10 hijos y los 10 hijos murieron, y él con el huesito de su último hijo, cuando moría hijo de otra persona, iba y consolaba, mire, este es el hueso de mi último hijo, o sea, él se dedicaba con todo eso a consolar. Este era el famoso Rabbi Yohanan. También este mismo Rabbi Yohanan, que fue el famoso, que era de tanta belleza, una vez había uno de los principales líderes de los rateros, que lo vio bañándose y pensó que era una mujer, y saltó de una montaña a otra hasta llegar para atraparla, y cuando se dio cuenta que no era una mujer, era Rabbi Yohanan, él no usaba barba, entonces no tenía barba, entonces se dio cuenta que no era una mujer, era Rabbi Yohanan, entonces le dijo: no te preocupes, ¿quién eres tú? Yo soy el Resh Lakish, yo soy el principal, el líder, la cabeza de los rateros. Dice: bueno, no te preocupes, tú viniste por mí pensando que era una mujer, yo tengo una hermana más bonita que yo, te la voy a dar. ¿Quieres casarte con ella? Pero tienes que empezar a estudiar un poco de Torah, no puedes, era judío, era yudí. Y así empieza a estudiar Torah y se hizo la jabruta de Rabbi Yohanan. Era Resh Lakish, era algo impresionante, que discutía con Rabbi Yohanan. Llegó una cosa tan grande y él siempre sabía, porque él había sido el líder de los principales rateros. Y al final le entrega a su hermana y se casa con la hermana. Fue vamos a decir, Torah Shelol Lishma. Empezó no con buenas intenciones, pero al final llegó y se casó con la hermana de Rabbi Yohanan. Y estos eran los jajamín que quedaban en Israel, mientras la Torah se empezaba a levantar en Babel. Fue algo impresionante. Pero ya vamos a terminar con esto. En Israel, cuenta también ahí, había un rab muy importante. Bueno, a todo esto muere el emperador Alejandro Severo y asume el César Diocleciano. Este César, acuérdense que a todo esto, en Israel se empieza a levantar el cristianismo, ya muy fuerte. Hasta ahora el cristianismo empezó a levantar, empezó a cobrar fuerza. En Israel cada vez más, y se empiezan a abrir varios templos cristianos, varias iglesias cristianas. Pero no obstante, en Roma todavía la religión era el paganismo. Después, más adelante, vamos a ver que con Constantino se cambia, pero hasta ahora, ¿cuál fue la religión? ¿Cuál era? El paganismo. Entonces, en esa época sube un César Diocleciano que empieza a perseguir a la religión cristiana. Él sigue ahora, quiere volver a imponer otra vez fuerte el paganismo, y este fue el César Diocleciano, que lo puedes buscar, que persiguió mucho a los cristianos. Pero incluso había un rabino muy fuerte, muy grande, se llamaba Rabbi Abau. Ahí cuentan Baba Mesías en la página 84, en Ketubot también en la página Yuzaim 17. Era muy amigo, Rabbi Abhu era muy amigo y querido del César. Cuando el César estuvo varias veces en Cesarea, él estaba mucho en Cesarea, en el palacio. Rabbi Abhu, ahí cuentan en la Gemara, que Rabbi Abhu tenía la cara de Jacob Avinu. O sea, la misma cara de Jacob Avinu estaba así cuentan los jajamim. No sé quién lo vio, quién sabía, pero quizás Beruach HaKodesh era el semen de Rabbi Abhu. Este es el César, obvio, tenemos la cara de Diocleciano, no tenemos la cara de Rabbi Abhu, ¿no? Ok. En una ocasión, y él era un orador increíble, convencía, era algo impresionante, cuenta mucho el Talmud, que incluso él peleaba mucho porque hasta ese momento ya se levantó mucho la fuerza del cristianismo. Pero él siempre tenía un lema, y él siempre daba sus conferencias y decía que Akadosh Baruj Hu, unos discursos que él daba en contra de la doctrina cristiana, y él decía que Hashem no tiene ni un hijo, ni un padre, ni hermanos. Ani Rishon, Beani Aharón. Así dice la Torá, yo soy el primero y el último. Akadosh Baruj Hu no tiene ni hijo, ni padre, ni hermanos, ni nada. Y él siempre luchaba, y él, incluso los cristianos que ya estaban muy fuertes, ahí cuenta mucho la Gemara que a él lo quisieron matar,
lo mandaron a matar. Él también estaba como que lo acusaron muchas veces y varias veces él se salvó, pero Rabbi Abu, Él era bueno con los judíos. sí, era muy bueno. Él era uno también de los césares que dijimos, de los césares buenos con Israel. Y Rabbi Abu, él dice ahí en Avodah Zará, en el Talmud Avodah Zará, en la página 28, ahí Dibura Matjil dice Lekahanu, que los goyim, él discutía siempre, hacía debates con los cristianos y él siempre ganaba. Y así fue que también el César Diocleciano él lo apoyó mucho. Fue una época increíble para el pueblo de Israel. Y con esto les quiero además terminar, porque hasta ahora era una época pagana, pero luego de este César Diocleciano asume un nuevo César que se llamó Constantino, ¿sí? Y este es el famoso César Constantino, que fue el fundador del catolicismo. Hasta ahora toda era una religión pagana, no había religión cristiana. Sí eran unos varios que ya empezaban a levantar, pero este fue el fundador de lo que es el catolicismo. Y ya nada más termino con esto. En primer lugar tenemos que saber que es completamente un mito, ¿sí?, de que Otto Aish, esa persona, nació un 25 de diciembre. Eso es completamente un mito, nunca se sabe. No solamente que el Nuevo Testamento no da ninguna fecha para el nacimiento de Jesús, sino que aparte no existe ninguna historia escrita que dice que él había nacido ese día. Solamente hay 3 opiniones muy importantes dentro del catolicismo. Una se llama de Pachá Computus, que es un documento, es el documento católico más antiguo que existe descubierto, que dice que Otto Aish había nacido un 28 de marzo, ni siquiera un 25 de diciembre. En esa misma época había un obispo, se llama el obispo Clemente, que él dice que no, que esa persona nació el 18 de noviembre. Y hay una tercera opinión que dice que no, es un cardenal, se llamaba Fitzmayer, que él tenía vínculos muy estrechos con el Papa, y él dice que no está de acuerdo con ninguna de estas 2 fechas, que la fecha es 11 de septiembre. Quiere decir, ni 11 de septiembre, ni 28 de marzo, ¿sí?, ni tampoco 18 de noviembre, no sabemos, pero la fecha de 25 de diciembre es una fecha inventada. ¿Por qué? ¿Por cómo llegaron entonces a poner la fecha de Navidad o la fecha del 25 de diciembre? Con el fin de responder a esta pregunta tenemos que hacer un viaje un poquito atrás, y con esto vamos a terminar, a la época romana. En la época romana había una fiesta que era muy considerada por todos. Incluso lo traen en la Gemara Avodah Zará, en la página Bab, que se llamaba las Saturnalias. Las Saturnalias, porque de Saturno. Era una fiesta que tenía lugar desde el 17 hasta el 25 de diciembre. ¿En qué consistía esa fiesta pagana? Era una fiesta que no había reglas, así de simple. No había reglas. Todo se podía. Se puede hacer lo que quiera con quien quiera. Era una fecha que es libre para todo, era algo impresionante. Además, se hacían sacrificios humanos. Había otras costumbres que se hacía intoxicación generalizada. Todo el mundo se podía tomar lo que sea, vino, y en una total inmoralidad. Iban de casa en casa cantando desnudos la gente. Iban comiendo desde el 17 hasta el 25 de diciembre y iban comiendo galletas, y las galletas en forma de muñequitos. Ahí se estilaba que era una costumbre. ¿Qué festejaban? Festejaban las Saturnalias, la libertad, el libertinaje. Una semana al año, haz lo que quieras. Estas últimas costumbres mencionadas son realmente las precursoras de los modernos esos villancicos, ¿no?, que iban cantando, y las galletas con pan de jengibre, todo eso se sacó de ahí. Bueno, en el siglo IV, estamos hablando ya por el año 300, la Iglesia decidió que quería convertir a la gente en masa, para ya convertirlos para sacarlos del paganismo, que era una religión de muchos dioses. Por eso, pero la gente no se quería acercar, pues decía, ¿cómo me voy a acercar si yo voy a perder estas fiestas de libertinaje? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, ahora el cristianismo, por hacer un esfuerzo para atraer a estos seguidores paganos, había un problema. ¿Cómo vamos a meter esta fiesta? Tampoco podemos hacer una fiesta de libertinaje total. Por lo tanto, le dijeron, está bien, no te preocupes, vamos a hacer una fiesta parecida a las Saturnalias, pero en lugar de Saturnalias la vamos a llamar Navidad. Y las Saturnalias se convierten en la fiesta de Navidad. El problema era que teníamos que ponerle algo. ¿Cómo vamos a ponerle así una fiesta porque sí? Entonces teníamos que meterle algo,
Entonces, como no se sabía el nacimiento de Otoaish, la pusieron para el 25 de diciembre, para que coincida con las Saturnalias y darle un poco de fiesta al pueblo pan y circo. Entonces había que acercarlo. Por supuesto que no se podía legalizar esa fiesta de una semana entera emborrachándose, teniendo relaciones ilícitas, asesinando a quien quiera, todo se podía. Todos los esclavos se liberaban. Era una semana que en Roma se liberaba a todos los esclavos, para que se hagan lo que quieran. O sea, era una fiesta, era la Saturnalia, la Gemara lo cuenta mucho también. Pero si no hacían esto, tenían poco éxito. ¿Quién hubiese querido renunciar a esta clase de fiestas? Entonces tuvieron que meter estas fiestas dentro del cristianismo. Por eso, lo insólito fue algo impresionante. Los puritanos, que más adelante vamos a ver, ya en Estados Unidos, lo que eran de otra de la religión protestante, del año 1659 al año 1681, mucho más adelante, en Estados Unidos prohibieron la Navidad en Massachusetts. En Estados Unidos se prohibió debido a su terrible origen pagano. Muy bien, ¿de dónde sacaron entonces el famoso árbol de Navidad? El famoso árbol de Navidad, al igual que la Saturnalia, también había un culto. Había unos que tenían un culto a la Asherá. Asheira o Asherá era un árbol. Había un culto que se le hacía. La Gemara cuenta mucho, el famoso árbol de la Asherá. Entonces ellos tampoco querían perder eso. Entonces le dije, no te preocupes, tráelo para acá, vente, conviértete y te vamos a poner un arbolito que pongas justamente en la Navidad todos los años, para que recuerdes el famoso árbol de la Navidad. Y los regalos, que se dan también, en la Saturnalia también se le daban regalos. ¿Sí? Los mismos esclavos, como estaban libres, tenían que darle regalos a los famosos, a sus patrones. Entonces empezaron con los regalos y ahí le dieron un toque cristiano de dar los regalos y el famoso Santa Claus que reparte los regalos. ¿De dónde salió este famoso Santa Claus? Ok. Resulta que había un monje, se llamaba Nicolás, que había sido muerto en Turquía en el año 345, pero unos 800 años más tarde los huesos fueron desenterrados. Este monje repartía dulces, repartía en Turquía, repartía a los niños, quería mucho a los niños y siempre les daba regalitos. 800 años más tarde lo desentierran, ¿sí? Unos marineros que lo idolatraban y lo llevan y lo entierran en Venecia. Y con todos ahí conocen la Plaza San Marcos. ¿Sí? En la Plaza San Marcos, ahí está enterrado ese monje Nicolás, que habían traído desde Turquía. Resulta que había un dios de la región en Italia, se llamaba el dios Pascua Epifania, y decían que él rellenaba los calcetines de los niños y le ponían ahí con regalos. Y entonces ahora a este Nicolás lo convierten en ese dios, es sustituto. Ya no podían tener más dioses, porque ahorita ya no son paganos, ya son cristianos. Entonces ya quitan ese dios y ponen a Nicolás, que es el que reparte los caramelos y los dulces. Había también en una región en Germania, en Alemania, había un dios que se llamaba Guden, el dios Guden, que tenía, ese dios lo hacían con una barba larga, montado a caballo a través de los cielos. Pero ya se convirtieron ahora también los alemanes en cristianos, tenían que quitar esos dioses. Entonces tuvieron que ponerlo ahora y lo pusieron al dios Guden, pero ese dios Guden ahora lo transforman como San Nicolás. También, entonces tienen que darle, que se dejó la barba, pero como en Alemania ya hacía más frío, entonces ahí tenía que vestir con ropa de invierno, ¿sí? Y tenía que volar en un caballo, que lo hacían, pero ahora, como no vuelan, como no había caballos, entonces lo pusieron, que era un lugar más difícil, con un reno, porque era un lugar más adecuado a que vuele con un reno, porque era un lugar muy... Pero resulta que a principios del siglo XIX, estamos hablando ya por los años 1800, salió una historia más renovada, ¿sí? Una historia mejorada de San Nicolás, y Santa Claus vuelve a surgir. En primer lugar, el equivalente holandés a San Nicolás se llamaba Santa Claus. Santa Claus, eso sale en el siglo XIX. Se hizo muy popular porque había un famoso autor, se llamaba Washington Irving, que él también escribió varias novelas. Entonces, él hacía unas publicaciones. A través de sus publicaciones, él tenía... un profesor conocido de él, se llamaba Thomas Nast, y él retrataba caricaturas en un libro, estamos hablando del año 1800, por los años 1800, y lo retrató como lo volvió otra vez a revivir como una persona que viajaba en reno, con barba larga, descendiendo a través de las chimeneas, y así que venía del Polo Norte, y a través también un taller de elfos también que lo ponían, y así empezaron a hacer caricaturas con esto. Pero ¿de dónde entonces Santa Claus se viste de rojo? ¿Qué tiene que ver? En 1931 resulta que las ventas de la Coca-Cola
estaban por el piso a raíz de cuestiones legales, porque su ingrediente principal, que era la cocaína, se lo habían prohibido. Entonces la Coca-Cola empieza a decaer y casi quiebra. Un esfuerzo por impulsar las ventas, contrataron a un artista que se llamaba, un sueco, Hadon Sundborg, para que creara a un San Nicolás bebedor de la Coca-Cola. Y tenía un amigo, se llamaba Lou Pretins, un hombre, un amigo, era un gordito, así alegre. Entonces insistió y dibuja a Santa Claus con la misma cara de su amigo, ¿sí? Que era un gordito. Y resulta que ahora tiene que poner un color, y le pone el color de la Coca-Cola, que es el color rojo. Por eso Santa Claus tiene el color rojo. Y al final ahí nace el famoso Santa Claus o San Nicolás. Ahora ya sabemos un poquito más acerca de todas estas historias. Pero Rabbi Ahu era el que, como dijimos, discutía y peleaba contra todo esto. Pero al final muere ese el César Diocleciano, que era amigo de él, y se levanta el César Constantino, y él ahora, por interés propio, manda a cambiar la religión. Y toda la religión en el mundo, que es una religión pagana, se cambia y se convierte en la religión cristiana, en la religión católica. Y ahí, exactamente a partir del año 330 más o menos, cuando él falló 337, empieza una nueva religión en el mundo, que es la religión católica, que ahora sí vienen los problemas, porque los paganos se quieren convertir, pero el problema es que los Yehudim no se convierten, y era una guerra que empieza a partir de ese momento, la guerra que empieza entre los cristianos y los judíos. Pero ahora es para saber, entender un poco más de cómo va la historia, de dónde sale, cuál es la religión original que viene y cuáles las que salen de ahí, de esa religión, y eso es entender un poco más de toda esta historia de Am Israel. Amén.